Muy bien. Gracias. Sí, uno Ahí dice, autoriza o lo saca uno de la reunión. Así es sencillo. ahí Ah, Dice, sale, ahí entendido o dice, salir de la reunión. Así que uno dice, pues exacto. como entendido, porque pues... ok. Bueno, entonces estábamos hablando sobre los fundamentos de la fe cristiana y empezamos hablando del arrepentimiento de pecados, lo cual significa que una persona necesita entender que es pecadora. Ahora, la gran mayoría de las personas, si uno le pregunta que si es pecadora, va a decir, sí, yo soy pecador. Pero eso no significa que se arrepienta de ser pecador, no. Significa, sí, soy pecador, ¿y qué? Y como todos los demás son pecadores, entonces nadie tiene por qué a mí juzgarme en mi pecado. Entonces yo puedo seguir cometiendo mi pecado porque yo soy pecador, así como también es pecador fulanito y por no. Esa es la idea de soy pecadora. Pero lo que dice es que la primera cosa es que cuando yo entiendo que soy pecador, necesito arrepentirme de ese pecado, ir hacia atrás y empezar a mirar no hacia mí mismo para hacer las cosas que yo normalmente hago, sino mirar hacia Dios y empezar a dejar de hacer lo que hago como pecado para vivir una vida conforme a lo que Dios me indica, que realmente es la mejor vida que puedes vivir. Esa era la primera que vimos. La segunda la vimos la semana pasada. Es que yo necesito creer que Dios existe. Y todo el mundo, excepto los ateos que dicen que no creen que existe Dios, pero que al tratar de negarlo se dan cuenta de que si no existe Dios, perdieron la razón de su vida, porque la razón de su vida es negar que existe Dios. Entonces, si no existe, ¿por qué tengo que insistir en que no existe si ya yo sé que no existe? Entonces, como ya eso tampoco, perdí la razón de mi vida. Y entonces vemos a personas como Albert Camus, que tienen una vida absolutamente incoherente, sin nada que los ate, etc. Ahora, la existencia de Dios implica que Dios es quien es, no quien nosotros creemos que Dios es independiente a nosotros, que Dios es un creador, que Dios es el único que tiene el poder y es el autor de todo. Y como Él es autor de todo, y de la palabra autor viene la palabra autoridad, entonces Dios es autoridad sobre absolutamente todo por cuanto Él es el creador. Vimos a un Dios que era plural y singular al mismo tiempo, que era un Dios personal, que era un Dios ordenado, que era un Dios con bondad, pero sobre todo que era un Dios soberano. Por eso es su eterno poder y deidad, es porque Él es soberano. Y el soberano es aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. ¿Y en qué y de qué nos valimos para saber esa parte? Nos valimos de Hebreos capítulo 11, cuando leímos en el versículo 6, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Esa es la primera parte. Hay necesidad de creer que Él existe. Entonces, miren bien, nosotros sabemos que existimos. No somos un sueño, somos unos seres reales, pero sabemos que somos pecadores. La segunda cosa que debemos saber, entender y creer perfectamente es que Dios existe. Y la segunda cosa, que es lo que vamos a ver hoy, es que Él recompensa a quienes lo buscan. Las personas que realmente voltean la cara y se arrepienten de su pecado y voltean hacia Dios para buscar a Dios, lo primero que necesitan creer es que existe. Pero lo segundo es que Él es
recompensador o galardonador de los que le buscan. Y a ustedes y a mí nos puede parecer, pues sí, ¿no? Si es alguien que tiene todo eso, pues claro que puede ser galardonador, claro que tiene que ser recompensador. Pues mis queridos, esta segunda frasecita es la frase sobre la que se asientan todas las religiones del mundo. Escúchenme. Esta frasecita, que Dios es recompensador de quienes lo buscan, esta frasecita, la negación, perdón, de esta frasecita es el fundamento de todas las religiones del mundo, inclusive la cristiana. Porque todas las religiones enseñan a un Dios que es castigador. Escuchen bien, que es castigador. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Lucho? ¿Cómo así? Ok. ¿Para qué necesitamos a la Virgen? ¿Para qué necesitan los católicos la Virgen? Para interceder. ¿Para qué necesitaríamos nosotros que alguien intercediera si no es porque el que está detrás de esa intercesora es alguien con una correa? Sí. ¿Por qué los musulmanes tienen que ir a la Meca y a Medina por lo menos una vez por año a hacer la peregrinación? Para que Alá no los castigue con su ira. Y entonces, o de pronto, si hago esta pregunta, me salto de mensaje. No, yo dejo que el pastor continúe. No, haga la pregunta, que ese es el momento. Jesús es nuestro intercedor. Entonces, No. Estamos hablando de Dios y estamos hablando de otra persona que no es Dios. Ah, ok, listo, perfecto. Una cosa es Jesús como Dios. Eso, pero muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que afirman los testigos de Jehová? Jesús fue la primera criatura que Dios hizo y a través de esa criatura Jehová le dio a Jesús, que es su primera criatura, el poder para hacer toda la creación. Así que por esa razón es que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el intercesor ante el Padre. ¿Ok? El problema con eso es que Jesús dijo, la cortina, el velo que no permitía que fuésemos a la presencia de Dios fue quitado. Si fue quitado, ¿para qué necesitaríamos a Jesús? A menos que el que está detrás del velo sea el mismo. ¿Se dan cuenta lo que hacen las sectas con lo que la palabra de Dios dice? Ok. ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida sin karma? Cuando yo mantengo a mis antepasados rezando por mí. ¿Por qué necesito un purgatorio? Porque es que Dios tiene diferentes clasificaciones para castigar. Los judíos, ¿por qué tengo que ir al muro de los lamentos y hacer todo lo que tengo que hacer y lamentarme porque dañaron el templo donde la presencia de Dios estaba? Porque si no,
Jehová va a enviar la ira sobre Israel. ¿Por qué los hindúes tienen que echar a sus muertos al río Ganges? Para que sean limpiados y no vayan a ser castigados en la siguiente vida. ¿Por qué los cristianos usan los rituales que usan? ¿Por qué razón cuando yo voy a tomar la cena se me enseña que yo no debo tomarla en forma indigna? No vaya y sea que me enferme y hasta muera. En vez de enseñar lo que eso indica, que una muerte fue hecha por nosotros y que un nuevo pacto hay entre Dios y los hombres que no depende de los hombres sino de Dios, hacemos énfasis en lo que Dios castigaría si yo no lo hago dignamente. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Todas las religiones se basan en el hecho de que Dios es castigador. Entonces, las personas que están al frente de las religiones usan al Dios castigador para mantener a las personas bajo su dominio. Eso fue lo que les dijo el Señor a los fariseos. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Ustedes masacraron a los profetas que Dios envió antes, y me van a masacrar a mí. A los profetas que Dios envió antes, los cortaron, los aserraron, etcétera, pero no creyeron en Dios. Fariseos. Eso es exactamente lo que Dios vino a mostrar con Jesús. ¿Cómo puede ser alguien castigador si toma a su propio hijo y lo coloca en una cruz para que tú y yo no tengamos que pasar por la cruz? Si Dios fuera castigador, no daría una salida. Simplemente haría un juicio de obras. Pero recuerden, el juicio con respecto a la ira de Dios no es con respecto a obras. Es con respecto a creerle a Él o no creerle. A creer que Él, en vez de ser un castigador, es un, como dice aquí, recompensador o galardonador. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de una serie de personas que no se quedaron creyendo que tenían un Dios que los castigaba, sino un Dios que todo el tiempo los galardonaba, aun cuando el galardón no lo recibieran en su vida terrenal. Por favor, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe en Dios y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor, sabemos que pertenecemos a un reino
cuyo rey es el Señor Jesús, y ese reino que somos nosotros en la tierra tiene una proyección futura en la tierra, y luego cuando esta tierra sea destruida, en una tierra nueva con cielos nuevos, en una nueva creación. Si tú no estás seguro de eso, estás pensando que Dios es castigador. Pero quiero que me ayuden, por favor. ¿Qué es lo que son los galardones de Dios? ¿Qué es lo que Dios, con qué Dios nos ha recompensado? ¿Qué es lo que nos ha regalado Dios? Alguien, por favor, que vaya a Juan, bueno, no, Juan 3:16. Eso se lo sabe de memoria Patricia. Por eso es que te quiero. Acuérdate que estoy en la edad que se me olvidan las cosas. Juan 3:16 Claro. dice el Señor en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos Su dio Hijo. Dios? ¿Con qué nos galardona Dios? Con su Hijo. Con su Hijo, con Jesús, para ser salvos. ¿En algún momento ustedes han pensado en esa frase? Yo sé que todos o muchos de los que estamos aquí no sabemos ese versículo, pero ¿alguna vez han pensado en la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo? Entregó a su Hijo, ¿a quién? A sus enemigos. A nosotros, sí. Más Al específicamente a Luis Al Carlos mundo. Armela. Y quiero decirles que entendiendo esto es, si yo entiendo quién es Dios, si yo entiendo que Jesús es Dios y entiendo la calidad de ser que es el Señor Jesús, ¿quién soy yo para que Dios haya dado a su Hijo por mí? Todo el mundo sabe y todo el mundo dice, sí, Jesús murió por los pecados. No, Jesús no murió por los pecados. Jesús murió por tus pecados. Por mi pecado, Él murió. No tenía que hacerlo. Yo no merecía esa muerte. Yo no merezco que Dios haya hecho eso. Es más, he luchado contra el hecho de que Él haga eso. Y si soy más sincero, no quiero que Él haga eso, porque yo soy suficiente. Mi ego es suficiente para llegar al cielo. Solo necesito una escalera grande y una chiquita. Solo necesito portarme bien. Solo necesito hacer una peregrinación. Solo necesito flagelarme después de una borrachera. Solo necesito una procesión. Solo necesito subir de rodillas a Monserrate. Solo necesito poner una buena ofrenda en el ¿cómo se llama? En el ofrendario. Solo necesito esas cosas para llegar al cielo porque yo soy bueno. O buenas obras también, por buenas obras. Por eso, esas buenas obras son las que tengo que hacer. Pues no. La realidad es que soy un pecador y que por mi pecado he desgraciado mi vida, haciendo cosas que no fueron buenas ni para mí, ni para las personas que estuvieron alrededor, y todavía, con todo y lo que yo sé del Señor, todavía sigo haciendo estupideces, perdón que la palabra que sea tan ruda, pero es una palabra real, todavía sigo haciendo las mismas estupideces y pecados sin discernir
lo que significa el hecho de que Dios dio a su propio Hijo, que Él vino a este mundo a morir por lo que yo todavía continúo haciendo. Pero la gloria sea para Dios que, como dice Maribel, a través de esa entrega, de esa recompensa de Dios, no sé si llamarla recompensa, pero a través de esa entrega, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué significa? Que yo vivo eternamente, no voy a morir, aun cuando este cuerpo físico muera, mi ser interior va a estar con aquel que es la vida, que es Jesús. Tantas y tantas veces hemos escuchado, yo soy ¿cómo es? Yo soy la verdad y la vida. ¿Cómo? No. Bueno, sí, es el pan de vida, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren bien, el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es que yo puedo tener vida? Pues si yo estoy con Jesús. Y Dios dice que yo tengo vida eterna porque al dar a su Hijo y Él morir en la cruz y yo creer, porque es por la fe como lo estamos viendo, entonces tengo vida. Nadie puede quitarme la vida, porque el que me dio la vida es el Señor de la vida, quien vive en mí. Y yo vivo en Él. Empiecen a contar. Primera recompensa. Dios te ha dado vida eterna. Hebreos libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. El primero que lo tenga, el primero que lo lee. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ok? ¿Qué nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. No fue que se quedó contento con el hecho de poner a su Hijo en una cruz por ti y por mí. Es que además, Él mismo, como Dios, viene a vivir en nosotros. Dice, y también nos ha dado el Espíritu Santo. O sea, no solamente dio al Hijo. Consolador. También, exacto, no solamente dio al Hijo, sino que cuando el Hijo salió y se fue con su cuerpo y se fue al cielo, además, entonces envió al Espíritu Santo. O sea que en nosotros vive Dios. ¿Alguno merece que Dios viva en su cuerpo que ha usado para tantas y tantas? No, merecer no. Pero es que Dios es así. Ese es el ser de Dios. No se pone a pensar en quiénes somos nosotros. Él piensa en quién es Él. Por eso el nuevo pacto no es un pacto que dependa de los hombres, sino que depende absolutamente de Él. Porque sabe que nosotros no somos fieles, pero Él es fiel. Y para que sepamos de la fidelidad de Él, envía a su Espíritu a vivir en nosotros. Segundo regalo, Él mismo. Perdón, pero ahí dice que a los que le obedecen, ¿no? Oh, pues ya vimos la primera parte. Había que creer que Dios existe. Ahora estoy hablando de personas que creen que Dios existe y que creen de tal manera que se han arrepentido de sus pecados.
Ok, A gracias. ver, por eso cuando empecé enumerando, porque recuerden que de acuerdo con lo que hemos estudiado, estos son los fundamentos, o sea, las doctrinas elementales para que alguien sea una persona realmente cristiana. La doctrina fundamental para que una persona sea realmente cristiana, de acuerdo con lo que dice la Biblia, no es porque yo lo diga, es por lo que dice la Biblia. Recuerden, las doctrinas elementales empiezan por, primero, el arrepentimiento de las obras muertas. Cuando alguien voltea su cara del pecado hacia Dios, cuando alguien voltea su cara de su ego a colocar los ojos en Dios. Aquellos que se arrepienten, aquellos deben creer que Dios existe, pero no el Dios que ellos creen, el Dios real, el Dios que se muestra en la Biblia, no el que las personas dicen, no el que las personas creen, el Dios de la Biblia. Cuando esas dos se dan, debe creer también que Dios puede, no puede, da estas cosas. Porque si no cree eso, entonces seguirá pensando que Dios es castigador. Pero si piensa que Dios es castigador, entonces no es el Dios que se muestra realmente. Pero si no es el Dios que se muestra realmente, sino un Dios castigador, ¿para qué uno arrepentirse si de todas maneras lo van a castigar? Es una sucesión de cosas que tienen un orden. Recuerden, una de las características del Dios creador es el orden. Cada cosa a su tiempo, cada cosa en su sitio. Esto que estamos estudiando no es una separada de la otra, no, es una detrás de la otra. Cada cosa va armando el fundamento para los cristianos. Entonces, por supuesto, a quienes le obedecen porque se han arrepentido, creyendo en qué clase de Dios es y que es galardonador. ¿Por qué lo obedecemos? Porque Él es un Señor recompensador, galardonador. Ok, vamos a una tercera cosa que Dios nos ha dado. Alguien, por favor, lea primera, y que no sea Patricia, primera de Juan 5:20, por favor. La tengo. Primera de Juan 5:20. Ah, Dorita. A ver, Dorita. Nos dice el Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos ha dado Dios? Entendimiento. Entendimiento. ¿Saben? La gran mayoría Vida de las eterna. personas... No, sí, Luzma, pero en este versículo. Ya hemos visto qué nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo y a través de su Hijo nos dio vida eterna. Ahora estamos en una tercera fase. Dios nos ha dado entendimiento. Escuchen bien, no es el conocimiento de Dios, es el entendimiento de Dios, que es diferente. Muchas personas pueden tomar la Biblia y conocer cosas de Dios, sin conocer a Dios, sin entender a Dios. Pero Dios a nosotros nos ha dado a que entendamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué?
El apóstol Pablo dijo que nuestra vida iba a parecer una locura a las personas del mundo, porque no la podían entender. ¿Y por qué no la pueden entender? Porque no pueden entender al que nos dio la vida. ¿Y por qué no pueden entender al que nos dio la vida? Porque no quieren. Porque no quieren entender la vida de parte de Dios. Por esa razón es que Dios, a través del Espíritu Santo, de su palabra, nos ha dado la forma de poderlo entender en lo que podemos entender. Entonces entendemos que nos ama, entendemos que tenga misericordia, entendemos que Él es la vida y que el que le da la vida a aquellos que están muertos. Entendemos que cuando una persona se muere simplemente es un paso para llegar a su presencia. Entendemos que estar en la presencia de Dios está por encima de estar en cualquier sitio de este mundo. Entendemos cuánto es su gracia para nosotros. Podemos entender cómo es que el aire y todo se mantiene en su sitio. Y uno dice, pero con todo lo que hemos hecho, con todas las temperaturas que tenemos, ¿cómo es posible que no haya colapsado ya esta tierra? Bueno, porque hay alguien que mantiene las cosas en su debido lugar. Pero eso no lo entienden las personas. Empezamos a buscar cosas científicas, a ver qué es lo que va a suceder, qué va. Ok. Así fue como nos enseñaron. Es más, así es como permitimos que nuestros hijos aprendan. Creemos en Dios, creemos en un Dios creador, pero hacemos las tareas con nuestros hijos pensando en los libros de ciencia que hablan de que no hubo creación. Por lo tanto, no hubo creador. Simplemente de la nada hubo un átomo primigenio que estaba tan lleno que explotó. Y entonces enseñamos la evolución de las especies en los libros de ciencia y permitimos que nuestros hijos crean que lo que dicen esos libros de ciencia es la verdad, cuando eso es solamente una teoría. Además, porque nunca lo van a poder demostrar. Pero el asunto es, eso es lo que enseñamos. Pues no, nosotros deberíamos pararnos en la cabeza y decir, no, señor, hay un creador, un Dios inteligente que te creó a ti y a mí, y tú no eres un descendiente de un mono. Tu abuelito no se llama señor Monkey, no, señor. Su abuelito se llama tal, y el abuelo de su abuelo se llama tal. Y el tatarabuelo suyo se llama Adán, a quien Dios creó. Usted no es producto de un azar. Usted es producto de una inteligencia suprema que un día estableció que usted debía existir como persona, porque usted tiene un propósito de vida. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Porque eso es lo que hemos entendido de este ser llamado Dios. No el Dios que nosotros creemos, no el Dios manipulado. Es el Dios soberano. Algo más para que nos ha dado Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿3:6? Sí, Primera de Corintios 3, 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta
y el que riega Ya está son... leyendo el otro. ¿Escucharon? Mira, ahora sí lee el 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que cada uno recibirá ¿qué? Recompensa, galardón. ¿Cuál es la recompensa de que alguien siembre algo? Lo que recoge. Así que cuando Apolo sembró o Pablo regó, alguno de los dos, no sé cuál de los dos es. Lo que ellos recogieron fueron personas. A ellos les dieron la palabra de Dios. Pero miren bien lo que dice ahí. ¿Quién es el que nos da el crecimiento? No responda Pati, no responda Dora, no responda Maribel. Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Maribel, ¿qué dijiste, nena? Dios. Dios, ok. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento tuyo lo da Dios. No le creas a los pastores que te dicen que ves a la iglesia tal que allá sí les dan lo... No, 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 no. El crecimiento lo da Dios, no las personas. A medida que tú te metes a hablar con Él, ¿cómo es la cosa, Señor? Que esto, ajá, vea pues cómo es la cosa, que la bendición viene de Dios. Así debe ser mi corazón. Cuando uno se mete con Dios y habla con Dios y está con Dios, Dios lo hace crecer. A uno no lo hace crecer el leerse toda la Biblia. No, eso no lo hace uno crecer. Crecer es cuando tú tienes una relación con aquel que te puede hacer crecer. Él es el único que te puede hacer crecer como persona. No le creas a los que te dicen que ven aquí, que aquí sí te enseñamos. Yo le tengo un cierto resquemor a eso de cuando escucho a algunos que dicen, aquí está la sana doctrina. Tengo un cierto resquemor. Si es sana doctrina, yo no tengo por qué estar diciendo, esta es la sana doctrina. No, no, no. Lo que Dios enseña es la enseñanza de Dios. Es la enseñanza de aquel que es el ser bueno. Por lo tanto, es una buena enseñanza. Pero cuando personas cogen la enseñanza de Dios y la tergiversan, tú no estás creciendo. Al contrario, estás retrocediendo. Por eso la insistencia de venga aquí, hable con Dios, siéntese, pregúntele. Si Luis Carlos le dice una cosa que no está escrita, mejor no le crea. El tipo no sabe. Y tiene razón, no sé. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto, la única que te puede hacer crecer. Las demás te van a regresar al mundo del cual tú querías salir. El crecimiento lo da Dios. No importa si Apolo riega, si el otro siembra, etcétera, etcétera. El crecimiento lo da Dios. No es el crecimiento el del domingo. No, el domingo tú te siembran, te riegan, pero el crecimiento tuyo va a ser durante la semana cuando tomes lo que se sembró y lo que se regó y lo coloques en tu vida conforme a como Dios te lo va a enseñar. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Así Ok. es. Sí. Sigamos. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Este versículo, yo sé que se lo saben varios, pero este versículo, caray. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7.
No, Maribel no puede, ni tampoco Pati, ni tampoco Dora, ni tampoco Maribel. Sí puede, Maribel, dármela. Los demás, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entendimiento. No. Segunda de Timoteo 1, 7. Ya. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bueno, excelente, Elsa. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dejemos de tenerle miedo a cuanta cosa hay. Dios nos ha, al contrario, dado la capacidad de vivir con poder, con amor y con dominio propio. Esto no son palabras. Esto no son palabras. Esto es una verdad. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Significa usted para adelante como el elefante. Nada de temor. No. Va en el poder de Dios. Nada de cobardía. No. Va en el amor de Dios. Y nada de dejarse llevar por los demás. No, porque usted tiene dominio propio. ¿Y por qué? Porque Dios se lo ha dado. No hay que temer. Pero es que, ¿qué va a pasar con el futuro? No hay que temer. Hay que seguir. De lo otro se encarga Dios. Pero tú necesitas estar absolutamente convencido de lo que Dios te ha dado al colocar su espíritu en ti. El Espíritu Santo en nosotros produce que nuestro espíritu, nuestra manera de vivir, el espíritu con el cual andamos en este mundo, sea un espíritu alegre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos el poder de Dios, tenemos el amor de Dios y tenemos el dominio de Dios. Así que podemos ir por el mundo con la cabeza levantada, predicando a un Dios poderoso, a un Dios amoroso, no castigador, y a un Dios que tiene soberanía. ¿Cómo podemos presentar la soberanía de Dios si no podemos nosotros mismos controlar nuestro genio? Yo les digo, ese cuentico de que es que yo soy así, ese cuentico es para antes de conocer a Dios. Después de conocer a Dios, Dios te ha hecho a ti una nueva criatura, porque ha colocado en ti el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú puedes dominar todas, absolutamente todas tus acciones. Tremendo versículo, ¿sí? Alguien, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 8. 9, 8 de Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9, 8. 8. Señor. Ese. Sí. Espérame, que voy a buscar, que estoy buscándolo.
No he llegado. Es que no lo he encontrado. Sí, y como yo tengo anotaciones en cada uno de los versículos para saber qué tengo que decir. Por eso. No crean que es por memoria. Ok, entonces los hijos de Dios no son hijos de Dios por algo natural. Dice que somos descendencia porque tenemos una promesa en nosotros. ¿Qué nos ha dado Dios? Identidad. Muy bien, excelente. Very good. Excelente. Una identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Oiga, a ustedes les va a parecer esto una cosa baladí. Pero esto es algo absolutamente increíble. A uno le enseñaron a respetar y a honrar el nombre de su papá. ¿Cómo es que se llama tu papá? Tu papá es Lucho Armela, el de la... Sí, él es. Ah, caramba, ese muchacho sí es un señor. Ese sí es un señor, fíjate que... Y donde uno hiciera alguna cosa, ponía uno el apellido, lo ponían entredicho. Y se ufana uno de mi apellido viene de Italia. No, mi apellido viene de... No, mi apellido viene de África. No, mi apellido viene de... Lo que dice aquí es que tú eres un hijo del Dios viviente. Que Dios a ti te ha dado la identidad de ser su hijo. Lo cual significa que eres hermano de su hijo el primogénito. No fue solamente que eres una criatura como lo fue Adán. Ahora además eres hijo. Y eso te da los derechos que un hijo tiene. Y eso significa, deja de estar viviendo por las cosas de este mundo que van a pasar, porque tú eres hijo de aquel que tiene el poder sobre un reino que es eterno y sobrenatural. No te quedes con las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo van a pasar, mientras que tú eres alguien eterno que debes proyectar tu vida hacia la eternidad que Dios te ha dado por ser su hijo. Prepárate. Prepárate para ser hijo. Un hijo de un padre como el que hemos estado hablando y mirando. Un hijo de un padre que es creador, ordenado. Pero ¿por qué es que tengo que hacer la cama? Porque Dios es un Dios de orden. No la ordenas porque es que a ti te nazca ordenar. No, en tu antigua naturaleza no quiere. Ni siquiera voy a salir, estoy en cuarentena. ¿Por qué la ordenas? Porque eres hijo de un padre. Y tu padre es un padre de orden. Por eso lo haces. Pero ¿por qué tengo que amar a esa persona que? Porque tu padre te ama a ti. Y quiere que tú también seas amador de otros. Pero ¿por qué tengo que hacer el? Porque tu padre es bueno. Somos hijos de un padre. Necesitamos entender nuestra identidad. Estos somos. Escuchen bien. Somos. Nosotros somos hijos. O sea que también tenemos identidad. Y a ver. Bueno. Ahora vamos por favor a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33. Mateo capítulo 6, versículo del 25. 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o
o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida o el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en granos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? Y entonces, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes que gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ya, hasta ahí 33, pero hay un 34. Sí, perfecto. No, Hasta ahí perfecto. o 34, 30 también. Bueno, dale, el 34, dale. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cómo les parece? No solamente Dios nos ha dado a su Hijo para la salvación, vida eterna, el Espíritu Santo, la capacidad de conocerlo, el crecimiento. No solamente nos ha dado el Espíritu, una manera de vivir con poder, sin temor. No solamente nos ha dado la identidad como hijos, sino además, Dios, que no miente, ha dicho, mientras ustedes se encuentren en esta tierra, escuchen bien, mientras ustedes se encuentren en esta tierra, o sea, no estén en su reino, yo les voy a proveer todo lo que sea necesario para ustedes. Yo, que conozco sus necesidades, se las voy a proveer. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Creen eso? Sí, No, señor. no me respondan lo que yo quiero escuchar. Supongamos que Dios está aquí y les hace la pregunta, hijos, ¿creen eso? A veces nos olvidamos de eso, nos afanamos bastante. Vivo eso. Gracias a Dios por mi tío. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Si algo le falta al recompensador por darnos, está englobado en esto que dijo el Señor en Mateo. Y si nosotros quisiéramos algo que no es de nuestra necesidad, muy probablemente Dios también nos lo daría. Pero si lo que nos va a dar nos va a causar daño, entonces no lo va a hacer.
Pero nosotros necesitamos realmente creer que Dios es recompensador. Por favor, cada vez que no te llegue el sueldo o no te llegue algo que estabas esperando en dinero para hacer la compra de algo o para cambiar algo en tu casa, no empieces a pensar algo como, ¿qué habré hecho yo para que no pueda tener? Porque esa es la mentalidad de las personas que creen que Dios es un castigador. Y si tú tienes esa mentalidad, el diablo, que es muy astuto, va a usarla para que tú no confíes en lo que tu padre te ha dicho que te ha dado. No solamente, y aquí no está hablando de nada, absolutamente nada espiritual. Está hablando de las cosas que tú necesitas para vivir. Total y absolutamente físicas. Dios es nuestro proveedor físico. Tú no comes porque ganas la plata con el sudor de tu frente, tú comes porque Dios te la da. Y Dios te da la capacidad de que tú la digieras. Pati, ¿cómo se siente comer una carne sin que sepa nada? Pues a nivel de sabor, pues nada, no es agradable, o sea, no te dan ganas de comer. ¿Y tenías plata para comer? Claro. ¿Y tenías Gracias a comida en Dios. la casa? Sí, señor. Qué maravilla es tener un sentido como el gusto, ¿no? ¿Y quién te puso ese sentido a ti? Dios. Sino Dios. Así nos creó. Qué maravilla. No es solamente lo que comemos, es lo como nosotros realmente recibimos las cosas. Si yo recibo una cosa de segunda, gracias Dios. No es que me tengo que poner esta camisa que me la regaló fulanito, gracias Dios. Que tengo que hacerle un remiendo, gracias Dios. Hay otros que no tienen siquiera para eso. Señor, provéeles. Pero Dios a sus hijos prometió, y Dios no miente, que todas tus necesidades básicas serían cubiertas por Él como Padre. Y yo le creo. ¿Tú le crees? Maribel, sí. ¿Tú le crees? Totalmente. Maribel también. Yo le creo. Muy bien, esa es la idea. Los demás, bueno, mi tío Carlos ya dijo que sí. Yo también le creo. Bien, Yo también creo. Yo también creo. Así es. Yo también creo. Bueno, ¿saben? Esto son las cosas que nosotros necesitamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ¿de qué sirve creer en un Dios tan increíble si no podemos creer que ese Dios nos cuida? ¿De qué sirve? Hay que decirle a eso de creer que Dios es un castigador, basta. Porque si nosotros seguimos pensando así, vamos a seguir siendo manipulados para hacer lo que otros quieren. No. El que tiene una verdadera relación con Dios, dice en Hebreos, en el capítulo 6, el que tiene una verdadera relación con Dios, dice en Hebreos en el capítulo 6, que realmente cree que Dios no solamente existe, sino que es galardonador o recompensador de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que le buscan.
Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hay que dejar las elementales, pero primero vamos a repasar las elementales, y es lo que estamos haciendo. El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Y hoy acabamos de terminar la fe en Dios. La instrucción sobre bautismo será la siguiente. Dorita, cuéntanos. En algún momento una hermana en Cristo me dijo, bueno, el Señor da al que quiere da y al que no quiere no da. Y estuve batallando con esas y la encontré en la palabra, pero pues el contexto obviamente tiene, en el Señor tiene su fluidez, ¿no? O sea, tampoco es que sea puesta al azar. Estuve batallando con esa palabra en mucho tiempo. Y el Señor en su espíritu me dio claridad hace poco, me dijo, a que yo te amo, pero hay momentos en que no puedes recibir porque estás en crecimiento, estoy enseñando. Entonces, cuando no es que no quieras dar, ¿sí? Es que en algún momento no puedes recibir. Y lo que quiero es, precisamente lo que quiero es no darte para que tú puedas crecer. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, el Señor quiere darnos todo el tiempo. Eso me lo enseñó hace poco. Sino que en lo que yo podía en ese momento era que Él quería no darme para yo precisamente poder crecer. Sí. Sí, sí, sí. Decía, bueno, Señor, gracias porque me alivió bastante esa carga. Saben que a veces el problema de los padres terrenales con sus hijos es no decir no. Sí, sí, Señor, es cierto. Pero eso no es problema para el Padre Celestial. Así es. Una forma en la cual Dios nos da es decir no. Otra cosa en el crecimiento es quitarnos cosas. Cuando ya las cosas cumplieron su objetivo y en vez de estar sirviendo para crecer, Él las quita. Así es. En el mundo, ¿por qué Dios no habría de querer que yo tuviera tal cosa? Porque si Él es amor, ¿por qué Dios no querría que yo ganara tanto dinero si es para ayudar a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, a mi papá, para irme a pasear, a recrearme? ¿Por qué Dios no querría? Y además que pues todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo, Dios es bueno, Dios, ¿por qué habría de ser malo? Y es una filosofía, ¿no? Sí, así es. ¿Tienen algunas preguntas o algo? A mí me gustan estos comentarios porque enriquecen lo que estamos aprendiendo, pero además porque son muy vívidos y podemos usarlos para nuestra propia vida. ¿Alguien más quisiera aportar o hacer preguntas? No hay problema. Todo es válido aquí. Todo quedó así de claro, ¿hola? Yo me preguntaba con respecto a lo que el Señor nos enseña, que debemos ser siervos, ¿sí? Que venimos a servir. Digamos que yo decía, bueno, en la parte de creerle al Señor, en la parte de reconocer que Él es, y que me perdona mis pecados. ¿Qué diferencia hace en mi vida si yo vengo a servir a una persona que no conoce al Señor? O sea, porque es que tengo en mi orgullo siempre como tratar de sentirme más que los demás. Entonces, eso es algo que el Señor está orando en mi vida. Entonces yo decía,
¿qué galardón tengo si soy en Cristo, pero vengo a servir? O sea, como encontrar ese nivel, ¿sí? Como nivelar mi vida a no sentirme más porque soy en Cristo, pero tampoco sentirme menos porque vengo a servir. O sea, ahí tengo como mi contradicción. Yo quiero decir algo. A leer, sí. ¿Quién es? ¿Quién dijo? Cindy. Perdón. A mi Dios en estos, digamos, en este último año, me enseñó a esperar en Él, a descansar en Él. Yo era una persona que me gustaban las cosas para allá, me gustaba, o sea, era muy impaciente, por decirlo de alguna manera. Y me quedo sin trabajo, me enfermo con algo que para mí es una herramienta de trabajo, que son mis manos, y lo del apartamento, o sea, se me juntaron tantas cosas que me hubiese vuelto loca si no hubiese confiado y no hubiese puesto todas esas cosas en manos de Él. Y yo descansaba en Él, o sea, podía dormir porque yo sabía que Él me tenía algo, no sabía qué era. Y hoy me estoy dando cuenta de eso, después de tanto orar, después de tantas noches llorando por angustia, pero aún así sabiendo de que Él iba a hacer algo. Entonces, esa fue mi enseñanza durante estos últimos, sí, digamos, último año. ¿Aló? Sí. Señor. Muchas veces, y siguiendo el hilo de mi tío, muchas veces Dios nos quita aquello que no necesitamos o que nos estamos aferrando tanto a eso, que estamos interponiéndolo entre el Señor y nosotros. Pero luego que nosotros entendemos el por qué y el para qué, Él nos da algo aún mucho mejor. Es algo que he aprendido y siguiéndole el hilo a lo que estaba diciendo mi tío. Ok. Dorita preguntaba qué sentido tenía hacerlo con las personas que no creen en Dios. ¿Alguien tiene una respuesta para eso? El Señor no vino a servir solamente a sus hijos, Él vino a servirle al perdido, al enfermo, al necesitado, a todo el mundo. Y yo debo servirle a todos. Porque así como tú dijiste, si Dios me ama, yo amo, si Dios sirve, yo sirvo. O sea, soy hija de Él. Y ese no debo hacer acepción, Señor. Ese no debería ser el problema de Dorita. Es problema, el no creyente o creyente, es problema de Dios, ¿no? Nosotros vinimos a, como dice Pati, a servir. Y el resto lo hará Él, si creen o no, ya ese problema con Dios, no con nosotros. Pienso que hay algo muy, muy cierto que dijiste, Luis, ¿no? Y es que, bueno, la Biblia también lo dice, lo comentaste, que para el mundo, o sea, no es nuestro actuar, nuestra identidad o lo que podamos hacer, es locura. Y sí lo es, porque... Y a veces te pueden coger como pucha, qué tonto, ¿no? O qué tonta. Mira cómo lo tratan, o mira, y sin embargo, o sea, sigue sirviendo. Y lo van a tomar así y no lo van a entender. Pero nosotros sabemos de que no lo hacemos para ellos, lo hacemos para Dios.
Y esto, o sea, sí es algo constante, o sea, sí me ha pasado, me pasa. Pero, o sea, tengo eso claro en mente, que a quien sirvo es a Él, ¿no? Y si los demás no lo entienden, bueno, ¿no? Uno no lo hace para ellos. Casi que si Dios sabe, no Ujú, importa si los demás no entienden. ujú, cierto. Dana, ¿tú tienes una pregunta? Bueno, me ha pasado que he visto que a las personas que obran mal se les hace más fácil conseguir lo que desean, ¿sí? Como que uno ve, pero uno dice, pero esa persona que hace tanto daño o hace algo, porque viaja tanto? Porque se le hace fácil las cosas. Y me ha pasado que a esas personas yo trato como de hablarles de Dios y me dicen como, no, 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 no me hable de Dios porque cuando yo me acerco a Dios me ha ido mal o he perdido lo que he conseguido, entonces no, yo mejor no me acerco a Dios porque entre más me acerco a Dios, como que me enfermo o me va peor. Entonces he escuchado enseñanzas que dicen que no es que uno le vaya mal, es que Dios como que dice, bueno, ¿qué tanta fe me tienes? Sí, como que, sí, como que uno dice, bueno, creo en Dios, pero las personas que creemos en Dios no es que nos pasen cosas malas, es que Dios usa esas cosas para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Entonces, digamos, yo estoy tratando de comprender eso, que cómo es que esas personas, y se lo he dicho muchas veces a mi mamá, le he dicho, más, pero cómo es que esas personas les va mejor, cómo es que uno que es hijo de Dios se le dificulta más. Y esas personas así en una semana ya consiguen cosas que uno dice, pero uy, he tratado en meses de conseguir lo que uno quiere. Sí. Ajá. Salomón de eso en Eclesiastés. Vea, yo tengo un punto y hay algo que yo lo tengo claro. Y lo que estaba diciendo Dana y lo que han dicho varios y algo muy cierto es, o sea, ninguno de nosotros fuimos llamados para transformar el mundo. Eso no. Dios nos llamó para transformarnos y mostrar su gloria, su amor, su poder, su luz en nosotros. Y nosotros fuimos llamados para ser el resplandor de Dios, mas no somos, ¿cómo explicar? O sea, somos, yo siempre pongo el ejemplo, somos como el bombillo, ¿sí? Dios es la luz, nosotros somos como el objeto de Dios para su gloria. Ahora, es verdad, uno a veces, porque hay gente que, y esa vaina es dura. A mí, adiós, a mí a veces me pasa, vea, les voy a llevar un tema claro en este punto. Bueno, Lucho, Maribel, ellos saben, conocen mi historia, el tío también, pero por ejemplo, algunos de ustedes no, yo crecí sin mis padres, yo crecí solo propiamente, desde los 12 años. Hoy día, papá vive conmigo hace como 2 años. ¡Uy! Santa Pacha bendita, ¿no? Qué vaina tan difícil. Porque él tiene hábitos, tiene costumbres, tiene una forma de ser, tiene una cantidad de cosas que nada que ver conmigo. Yo a veces, por ejemplo, en estos últimos días, me pongo yo a veces a analizar, a pensar. Todo el mundo me guarda cierto respeto acá en la zona. Uy, pero mi papá es terrible. Entonces, ¿a qué voy con el tema? Y él es una persona que está acá, aparece de vez en cuando, viene por la mañana. Él tiene 68 años, pero usted lo ve y parece un niño chiquito. Y acá la casa no tenía puerta. Entonces yo le puse una puerta y le puse un candado. Aquí cualquiera puede entrar, sacar el televisor, sacar lo que sea y seguir. Pero esto es una vereda, esto acá es campo. Es muy tranquilo. Muestro así rápido para que vean. Y lo que voy rápidamente es, puse una puerta. Y espera, ¿qué problema es con mi papá y todo esto? A lo que yo voy es, y en estos días yo decía, uy, me dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Coja sus cosas y vayas. No me aguanto más. Pero me ponía a pensar y a estar escuchándolos a todos. Y algo que es cierto es que nosotros estamos aquí para hacer bendición. Hacer lo que hace todo el mundo es fácil. Todo lo que hace todo el mundo. De vea, esto hágale, tata, es fácil. Pero hacer lo que Dios nos indica
Por ejemplo, yo no crecí con él, pero Dios me demanda a guardar respeto. Por ser una persona mayor, de alguna manera es mi padre biológico, y honrar a padre y madre. Y uno dice, o sea, ¿y por qué me toca hacer esto? Porque es que Dios quiere transformar. Las personas que están en nuestras vidas están para transformar nuestro corazón, hacer que nuestro corazón se vuelva, o sea, se transforme al molde de Dios. Que si vamos a hacer lo que hace todo el mundo es fácil. Okay. Ese es el tema. Quiero que escuchen un ejemplo en la Biblia de lo que dice Gustavo y de lo que preguntó Dana. Jeremías capítulo 44. Versículo 16. 44, Lucho. Sí, Jeremías 44, 16. El Señor Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo de Israel que por haber sido idólatras, ellos iban a morir a espada, que serían exterminados de Egipto. Entonces, escuchen versículo 16. Los hombres de la región del sur de Egipto respondieron a Jeremías: no le haremos caso al mensaje que nos dice en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes, nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo. Y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Y las mujeres añadieron: cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que le ofrecíamos libaciones? Entonces Jeremías le respondió: ¿ustedes piensan que el Señor no se acuerda o que no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados y sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén a la Reina del Cielo? Pues cuando el Señor ya no pudo soportar más las acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor y no obedecieron su voz, ni cumplieron con su ley, sus preceptos y estipulaciones. Por eso es que les ha venido esta desgracia. No es porque, ¿se dan cuenta? Las personas buscaban tener lo que ellos querían en la tierra y les venía porque ellos pensaban que era porque al ofrecerle incienso, al ofrecerle hostias con la imagen de la Reina del Cielo, a esa Reina del Cielo, a ese ídolo en Egipto, ellos recibían lo que recibían. En vez de darle la gloria y el honor a Dios, ellos le daban la gloria y el honor a este ídolo de la Reina del Cielo. Así que cuando Dios se cansó de que hicieran eso, entre comillas, se cansó. O sea, cuando fue el tiempo en el que Dios determinó, ya no voy a permitirle, a seguirles permitiendo eso, entonces le mandó a decir: dejen de practicar esa tontería. El pueblo de Israel le dijo: pues no. Y Dios les dijo: pues bueno. Como ustedes han decidido eso, tomen las consecuencias. Otra cosa
que tenemos que darnos cuenta que nosotros, el jueves hablamos algo de eso, de la mirada del alma. Se trata de que nosotros, el crecer es ir en pos de la figura de nuestro Señor Jesús. Y la idea es que nosotros debemos dar, perdonar, compartir, tal cual como Él lo hizo. ¿Cómo lo hace el mundo? Sí, señor, muy bien dicho. De manera que no hay opción, no debemos tener opción, porque si la idea es llegar a ser a la imagen de Él, tenemos que empezar a ver o a preguntarnos cómo es que Él hacía para ir copiando, de alguna manera decir eso. Entonces hay que perdonar a los que nos ofenden, hay que dar así sea. Yo les digo muchas veces, ¿y usted por qué le da plata al vicioso? Yo tengo el deber de dar. Lo que ahí en adelante pase es cosa del Señor, del vicioso, con Dios. Él verá a ver si compra el pan o si compra el boxer, no sé. Ok. El deber, mi llamado es hacer como el Señor es. Así es. Ok. Eso es muy buena esa anotación, porque si no es hacer ser como el Señor Jesús, entonces es hacer como otra persona o como mi yo. Y en ese caso no hay opción, porque la mejor opción siempre será ser como Dios. No como ninguno de los hombres, ni siquiera yo. Así que tenemos un Dios que no solamente existe, sino que además es galardonador de los que le buscan. Y ya hemos visto todos los galardones que tenemos, no solamente espirituales, sino también físicos. Así que dejemos de pensar en el Dios que nos han enseñado y pensemos en el Dios que Él ha revelado. Ok, muchas gracias a todos por estar. Excelente tiempo. Dios los bendiga mucho en esta semana. Échenle cabeza. No más Dios castigador. Como diría el otro, vaya caballero. Vaya caballero. Sí. Así es. Entonces dejemos de pensar en ese Dios y pensemos más bien en el Padre que tenemos y en toda su maravillosa misericordia. Dejar de pensar en el Dios de las tradiciones, en el que nos enseñaron, con el que crecimos. Bueno, gracias Luchito, muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, Luchito. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Mari, un abrazo. Chao. Hasta luego. Me gusta el amarillo con verde de Gustavo. Gracias. Bendiciones. A todos, muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Sandra. Chao, Elsie. Muchas gracias por el aporte. Muy bueno. Danita, espero que te haya quedado bien claro con respecto a lo que leímos. Mira que las personas van a hacer lo que las personas de este mundo hacen. Nosotros no pertenecemos aquí. Solo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un abrazo a todos. Feliz semana. Chao. Gracias. Hablamos en esta semana, les digo, para lo que vayan a hacer el próximo domingo. Bueno. Ok, bueno. Listo, sí, señor. Gracias. Chao, chao. Buena semana. Chao.